Hola, mentes intrigantes. En esta ocasión nos embarcamos en la fascinante historia de las chicas del radio, explorando un relato impactante fuera de nuestro querido El Salvador. Estoy emocionada de compartir este viaje intrigante con ustedes. Comencemos. Era una década de cambio y prosperidad, la década de 1920. Las calles de las ciudades estaban llenas de vida, con automóviles de época, mujeres vestidas con elegantes vestidos de la moda flapper y una sensación de euforia tras el final de la Primera Guerra Mundial. En el corazón de una pequeña ciudad industrial, se alzaba la United States Radio Corporation, una fábrica que prometía un futuro brillante para las jóvenes mujeres que ingresaban como empleadas, un lugar donde la innovación y la tecnología parecían marcar el futuro. Esta fábrica se dedicaba principalmente a la aplicación comercial de pintura luminosa, hecha a partir de su fórmula patentada, Undark. Cada día, las puertas de la fábrica se abrían temprano y un grupo de mujeres jóvenes comenzaban su rutina laboral, quienes recibían salarios 3 veces más altos que la mayoría de las obreras fabriles, y su labor parecía casi artística. Pintar con una sustancia luminosa las agujas y los números de las esferas de relojes civiles y militares. La pintura con radio se había convertido en un elemento común en la vida cotidiana, desde encontrar los zapatos en la noche hasta iluminar lámparas cuando se cortaba la electricidad. El Undark, como se llamaba, parecía tener una solución para todo. Pero con el tiempo, la verdadera naturaleza de esta pintura se revelaría. Después de aplicar algunas pinceladas de Undark, las supervisoras les indicaban a las trabajadoras que para mantener los pinceles afilados y precisos, debían usar sus labios y lenguas. Les aseguraban que no debían temer, que la única consecuencia de consumir Undark eran unas mejillas más rosadas. Las jóvenes pintoras, confiadas en la inocuidad del producto y su efecto mágico, lo usaban sin pensar 2 veces. Dentro de la fábrica, la luminosidad del radium iluminaba el ambiente. Las mujeres se sentaban en filas, meticulosamente aplicando la pintura brillante en las diminutas esferas de los relojes, iluminando sus caras con un brillo radiante a medida que trabajaban. Parecía un trabajo de ensueño, un futuro prometedor. Pero como veremos, dentro de esa luminosidad inicial se ocultaba un oscuro secreto. A medida que avanzamos en esta historia, exploraremos los desafíos que enfrentaron las chicas del radio y cómo su vida cotidiana daría un giro inesperado que cambiaría sus vidas y dejaría una huella imborrable en la historia. Pero, como ocurre en muchas historias, el encanto inicial de este material brillante ocultaba un oscuro secreto. Lo que nadie sabía era que esta sustancia contenía un elemento llamado radio, que paradójicamente también se vendía como un elixir médico, capaz de curar casi cualquier molestia. El radio parecía mágico, al igual que el brillo que daba a la pintura, y muchas personas confiaban en sus supuestas propiedades milagrosas.
En el transcurso del trabajo en la fábrica, las jóvenes pintoras observaron que algunas de sus compañeras se divertían decorando sus vestidos, uñas, labios y dientes con la pintura brillante. Esta moda de resplandor llevó a algunos novios a recibir un brillante y sorprendente regalo en la oscuridad, admirados por la idea de que sus amadas relucían como estrellas en la noche. Sin embargo, nadie estaba al tanto de las graves consecuencias de la exposición al radio en el cuerpo humano. El radio utilizado en la pintura, conocido como Ra-226, era un isótopo estable de este elemento, pero lo que no se entendía completamente en ese momento era que la ingestión o inhalación de material radioactivo como el radio era altamente tóxica. Esa reacción química creaba radicales libres, sustancias extremadamente reactivas que atacaban el organismo. Afectaba la médula ósea, provocando anemia y sangrados que resultaban incontrolables. El envenenamiento radioactivo tenía consecuencias aterradoras, pero lo más inquietante era que las jóvenes pintoras no sabían que estaban en peligro. Algunas de las mujeres notaron un ligero cansancio, un agotamiento que no parecía tener explicación. Sus dientes comenzaron a debilitarse y a resplandecer en la oscuridad, un efecto secundario inusual de la exposición constante al radio. Las uñas se volvieron frágiles y quebradizas, y las encías comenzaron a sangrar sin razón aparente. La piel también se volvió pálida, y los primeros signos de anemia se hicieron evidentes. Las jóvenes mujeres que una vez habían disfrutado de una salud vibrante, ahora enfrentaban un conjunto desconcertante de problemas de salud. Sin embargo, ninguna de ellas podía conectar estos síntomas con su trabajo en la fábrica, ni con el misterioso radio que se encontraba en el centro de su labor. Los médicos que visitaron en busca de respuesta a menudo no podían encontrar una causa para sus problemas de salud, lo que aumentaba el misterio que rodeaba a estas jóvenes. Lo que estas mujeres desconocían en ese momento era que los verdaderos efectos devastadores de la exposición al radio aún estaban por manifestarse, y su lucha por descubrir la verdad estaba a punto de dar un giro inesperado y desgarrador. A medida que los síntomas iniciales se multiplicaban, el misterio que rodeaba la salud de las chicas del radio comenzó a intensificarse. La fatiga persistente, los dientes resplandecientes en la oscuridad y las uñas frágiles desconcertaban a las trabajadoras. Cada visita al médico arrojaba diagnósticos vagos o confusiones médicas, pero lo que más las inquietaba era que sus problemas de salud parecían ser exclusivos de las que trabajaban en la fábrica. En sus vidas fuera de allí, no conocían a nadie más que experimentara estos extraños síntomas. La inquietud creció aún más cuando algunas mujeres comenzaron a notar que las manchas brillantes que decoraban sus cuerpos en la oscuridad eran en realidad un reflejo de su propia sangre irradiada. Entre las mujeres afectadas, una de las que destacó fue Grace Fryer, trabajadora de un banco y una de las demandantes más valientes en el caso contra la Radio Corporation. Grace sufrió horribles consecuencias debido a su exposición al radio. Sus dientes comenzaron a caerse sin razón aparente y experimentó un intenso dolor y una inflamación en la mandíbula. Desesperada por encontrar respuestas, Grace buscó ayuda médica. Un médico auxiliado por una máquina de rayos X examinó su mandíbula y quedó atónito. Lo que vio era que la mandíbula de Grace estaba llena de pequeños agujeros dispersos, como si estuviera en un estado de descomposición. Esta condición, que más tarde se conocería como mandíbula de radio, se convirtió en una característica distintiva de la exposición al radio. A medida que más mujeres presentaron síntomas alarmantes,
La conexión se hizo evidente. Todas habían trabajado en la Radium Corporation y habían estado expuestas al venenoso radio. Fue entonces cuando Grace decidió buscar a sus ex compañeras, pero lo que encontró fue desgarrador. Muchas de ellas estaban moribundas o ya habían fallecido. A pesar de las terribles pruebas de enfermedad y sufrimiento, la Radium Corporation hizo todo lo posible para detener la demanda de Grace y sus compañeras. Sobornaron a médicos y dentistas para que emitieran fallos a su favor. Ocultaron informes y hasta compraron a algunos médicos para que afirmaran que las mujeres estaban completamente sanas. Intentaron desacreditar a las chicas, alegando que habían muerto de sífilis. El juicio fue un enfrentamiento épico. Fue la prensa que nombró a estas mujeres como las chicas del radio. Para ese momento, el daño ya estaba hecho. Algunas de las mujeres que participaron en la demanda no sobrevivieron y fallecieron en diferentes momentos, mientras que aquellas que sobrevivieron quedaron marcadas de por vida. Sus huesos se habían vuelto frágiles como cristal y moverse implicaba el riesgo de fracturas. La radiación había dejado una cicatriz indeleble en sus cuerpos y vidas. Grace, una de las figuras más destacadas en este caso, lamentablemente falleció en 1933. A pesar de este trágico desenlace, el uso del radio en diversos productos continuó hasta la década de 1960. La trágica historia de las chicas del radio, la importancia de aprender de nuestro pasado y aplicar medidas para garantizar la seguridad en el manejo del radio y otros materiales radioactivos. En la actualidad existen estrictos lineamientos y regulaciones para controlar la manipulación de estos elementos en entornos laborales y médicos. Es fundamental preguntarnos cómo se garantiza la seguridad de los trabajadores y la protección de la salud en industrias que utilizan el radio, cuáles son los protocolos implementados en la manipulación de materiales radioactivos, cómo se evita la exposición innecesaria a la radiación. La historia de las chicas del radio es un recordatorio constante de la necesidad de una supervisión rigurosa y de que se apliquen medidas de seguridad en todas las industrias que trabajan con materiales radioactivos. A medida que avanzamos en el tiempo, debemos mantenernos alerta y asegurarnos de que se cumplan los estándares y regulaciones para prevenir tragedias similares. La lección final que podemos extraer es que en la era de la tecnología y la ciencia, el control y la seguridad en la manipulación del radio son esenciales. El legado de las chicas del radio continúa impulsando la importancia de proteger a los trabajadores y a la sociedad en general de los peligros de la radioactividad. Agradezco que hayan compartido este momento con nosotros, mentes intrigantes. Si les conmovió la historia de las chicas del radio, los invito a expresar sus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima, y que la memoria de estas mujeres siga resonando en nuestras mentes intrigantes.